Ayer Cristina respondió a un exdirector del Fondo Monetario Internacional que había calificado de descabellada una propuesta que nosotros aquí tratamos y destacamos, entre otras cosas, de su discurso allí en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Qué es lo que había dicho Cristina? Bueno, obviamente que hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho está casi caído, casi caído, producto de que se han realmente han ocurrido cosas, han pasado cosas, ¿no? Desde la guerra hasta la sequía, ¿no? La Argentina tiene este año un problema de ingresos realmente grave y el Fondo Monetario Internacional no, por ahora no ha resuelto, digo, pero no registra algo que es una realidad. Argentina puede pagar lo que puede pagar, pero lo que no puede pagarlo no encuentra cómo, no fabrica dólares. La única forma que tiene de fabricar dólares en la Argentina es el comercio, ¿no? El comercio internacional. Entre lo que importa y lo que exporta, el saldo es lo que te marca la cantidad de dólares que el país generó. El planteo de Cristina en el Teatro Argentino de La Plata fue que Argentina podía pagar, o mejor dicho, hacer una propuesta de pago que estuviera vinculado a precisamente a ese excedente comercial. A mí me pareció desde ya esa propuesta novedosa y razonable. Después me di cuenta que era una propuesta que estaba en línea con el espíritu eh, de la relación que Néstor Kirchner marcó con el Fondo Monetario Internacional desde el comienzo, que es que los muertos no pueden pagar sus deudas. Entonces que la Argentina necesita una economía vigorosa y pujante para tener el excedente que permita el repago de una deuda que Cristina, devolviendo el calificativo a este señor Werner, creo que es el exdirector del FMI, dijo, bueno, en realidad lo descabellado, dijo Cristina, no es mi propuesta, como dijo Werner, sino que lo descabellado fue el préstamo político que le dieron a Mauricio Macri para que gane unas elecciones que finalmente perdió. Eso es lo descabellado. Después que haya una vicepresidenta, como siempre, ocupada y preocupada por lo que sucede en el país, que plantee una salida que permita ese crecimiento y a su vez cumplir con las obligaciones, Cristina en ningún momento planteó el no pago, ¿no? Pero es evidente que el Fondo Monetario Internacional y sus técnicos, incluso sus ex técnicos, gente que pasó por el staff, tiene una obsesión por exigir aquello que es impagable, ¿no? Tiene una obsesión por no, no tener presente cuáles son las situaciones en las que exigen mismas recetas a todos los países, ¿no? Ayer Lula dijo algo muy interesante como apoyo. Ustedes saben, viajó el presidente, viajó el ministro de Economía, estaba el embajador por allí. Hubo reuniones con Lula tratando de avanzar en una negociación que permita desdolarizar la relación comercial con Brasil, entre Argentina y Brasil. Y Lula dijo, bueno, la verdad que se van sin plata, cuando hicieron la conferencia de prensa final junto al presidente Fernández. La verdad que se van sin plata, pero con un fuerte respaldo político y la promesa de seguir charlándolo, porque yo voy a hacer lo imposible, dijo Lula, por sacarle a la Argentina el cuchillo del FMI de su cuello. Es muy importante esa definición, además de ser muy gráfica, ¿no? Además de ser muy gráfica. Lo que dice Lula, que es una economía muy importante, aparte una economía apalancada en los BRICS, es que Argentina necesita un desahogo financiero porque la verdad es así, los pagos que hay que hacer, los desembolsos que hay que hacer, están por fuera de sus capacidades hoy. Por fuera de sus capacidades, que son más de 20.000 millones de dólares. Y esa es más o menos la misma cifra que se perdió con la sequía. Y eso hace que haya un estrés permanente sobre las cuentas del Banco Central, sobre las reservas. Y, por el otro lado, la extorsión constante de la disparada del dólar blue y desde ya la brecha que existe entre este dólar ilegal y el dólar que intenta marcar la economía argentina, que es el dólar oficial. Pero bueno, en un punto esas tensiones siguen irresueltas. Lo que pareciera es que el FMI tampoco quiere, como ha ocurrido casi siempre, explorar alternativas que permitan facilitar las cosas, sino por el contrario, empeorarlas. ¿Qué quiero decir con esto? El FMI no se volvió herbívoro, el FMI sigue resolviendo
según protocolos que muchas veces han visto, la mayoría de las veces, digo yo, se han visto fracasados, ¿no? Sus recetas son las que habitualmente fracasan. Y en esto creo que Cristina es muy clara. Descabellado fue lo que hicieron prestándole a un gobierno irresponsable como el de Mauricio Macri, eh, cuando ellos advertían que la situación macroeconómica era de un deterioro evidente, ¿no? Y aparte esos dólares fueron fugados, cosa que en teoría no se podía hacer, y tuvieron como objetivo el respaldo político, prácticamente financiar la campaña de Mauricio Macri, para que esas políticas, que estaban en línea con muchas de las cosas que exigía el Fondo Monetario Internacional, perduraran en el tiempo, agravando la situación económica de la Argentina. Hoy la Argentina está súper endeudada, ¿sí? Y esa deuda que tiene la Argentina es una mochila pesadísima para salir adelante. Con lo cual hay que cuidarse también del Fondo Monetario Internacional. Y es evidente que el planteo de Cristina no es para nada una locura, sino que obedece a una necesidad y también a una certeza. Argentina, cada vez que puede, paga. Lo que no se puede es pagar a costa del sacrificio de millones de argentinos y argentinas que en un principio fueron traicionados por Mauricio Macri y su programa de gobierno. Recordemos que Mauricio Macri no pudo reelegir. Y por el otro lado tienen que soportar las consecuencias de ese endeudamiento que hacen realmente inviable la economía del país. Argentina, dicen, el año próximo va a tener exceso de dólares. Probablemente el no requerir ya tanta inversión o tanto gasto en dólares, lo que es la balanza energética, bueno, probablemente ayude mucho y tengamos un excedente. El tema es cómo llegamos al año que viene. Así de corto es el futuro en la Argentina, ¿no? Y alguien dirá, y el tema es cómo llegamos a las elecciones, que todavía es más corto el tramo. Pero lo cierto es que probablemente la Argentina, estos problemas que hoy tiene sean coyunturales, si uno mira en proyección, ¿sí? Pero también si recibe algún tipo de ayuda del fondo, que sea o bien desembolsos que permitan cubrir lo que ellos demandan como pago, o bien exigencias que estén en línea con el crecimiento argentino. Y que no sea tanto el objetivo el déficit fiscal, sino poner el eje y el acento fundamentalmente en el crecimiento del país, en el crecimiento económico del país, en el desarrollo del país. ¿Se podrá hacer? Bueno, nada está perdido de antemano, ¿no? En todo caso, habrá que sentarse y plantear una vez más, con mucho coraje y con mucho poder político, cosa que hoy está bastante deteriorado, que los muertos no pagan sus deudas. Por el otro lado, vi algunas declaraciones que hizo Matías Culfas. Matías Culfas sacó un libro llamado así como El peronismo del siglo XXI. Después de dejar de ser ministro de la producción, se dedicó a escribir. Creo que tenía un grupo musical y también se dedicó a escribir. Por lo tanto, le hicieron algún reportaje o él hizo declaraciones tratando de vender su libro, ¿no? Por lo que pude ver del adelanto del libro, no leí el libro, pero sí un adelanto del libro, allí él castiga a Cristina Kirchner porque dice que ella conspiró contra su propio gobierno, mantiene el enojo Culfas con Cristina, y se arroga el derecho a dar si se quiere, un diagnóstico de por qué el gobierno de Alberto Fernández no ha sido un buen gobierno, ¿no? Él mismo lo califica así. Pero claro, en vez de poner el problema en Alberto Fernández o en el Frente de Todos o en la naturaleza de la coalición, apunta sobre Cristina diciendo que no apoyó algunas cuestiones que eran claves para el desarrollo económico. Mire, habría muchas cosas por decir. Yo me acuerdo que Culfas tuvo que renunciar, entre otras cuestiones, porque operaba de modo anónimo a través de los diarios para tratar de asociar a Cristina a un delito cometido para facilitar los negocios de Techín.
Eso fue lo que eyectó del cargo al exministro de Producción, al señor Matías Culfas. Por supuesto, no hay autocrítica allí, ¿no? En el libro. Lo que hay es una intención de juzgar como demasiada injerencia el rol que exigía Cristina para dar opiniones al interior del gobierno. Y eso, si lo tomamos como parte de la libertad de expresión, es correcto, porque Matías Culfas puede decir lo que quiera. Ahora, lo que seguramente le cuesta decir son verdades, o por lo menos tiene una inclinación a decir medias verdades. Cristina Kirchner ha sido el soporte político del gobierno de Alberto Fernández. Cristina Kirchner apuntó los problemas fundamentales que atravesó el gobierno y se quedó en el gobierno, ¿sí? Incluso con diferencias en su momento con otros que planteaban quizá una salida en masa, ¿no? O cosas por el estilo. Si hay algo que Cristina no es, y esto para que lo sepa el fondo y para que lo sepa Culfas, Cristina no es descabellada. Cristina me parece que ha hecho maniobras que le han permitido, digamos, al gobierno muchas veces corregir errores, o incluso el tema del gasoducto, darle un impulso que quizá Culfas no quería. Los motivos, bueno, habrá que ver si los explica en el libro con mayor detalle. Les digo, yo apenas leí un adelanto, y sí creo que hay otros pasajes que merecen por lo menos un comentario. Dice que Culfas que Alberto Fernández quería inaugurar algo así como un peronismo a la uruguaya. Ayer hablé con amigos uruguayos sobre esto y realmente nos causó un poco de sorpresa esa definición, porque en los hechos es prácticamente un oxímoron. Así como el FMI tiene recetas que siempre son recetas ortodoxas, que apuntan a recortar el gasto social, que apuntan a apretar el cinturón en materia de seguridad social, que apuntan, bueno, a la restricción. La verdad es que los uruguayos han resistido con bastante estoicismo la posibilidad de que se desarrollara en tierra oriental algo parecido al peronismo. En el Uruguay no hay peronismo. Por lo tanto, pensar en un peronismo uruguayo es como raro. Es lo que habitualmente se denomina un oxímoron. O es como si fuera un círculo cuadrado, no existe. Y claro, perseguir algo que no existe es casi poético, ¿no? Pero en los hechos prácticos, quizá eso explique en buena medida cierta conflictividad política que se desarrolló al interior de esta coalición, porque no se puede pretender aquello que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista, ¿no? No se puede pretender que el sol salga por la noche. Entonces, hay algo allí que me resultó interesante destacar de lo que decía Culfas en relación a qué tipo de coalición tenía pensada Alberto Fernández. Y supongo que quiso decir un peronismo, un frente de todos parecido al Frente Amplio del Uruguay. Miren, es casi imposible, porque las tradiciones políticas son distintas y porque el peronismo claramente no es ni el MPP del Pepe Mujica, ni el Partido Comunista del Boca Andrade, no. El peronismo tiene sus propias características y si bien es cierto que el Frente Amplio Uruguayo defiende a los sectores del trabajo en nuestra hermana República del Uruguay, no necesariamente, doctrinariamente, tiene que ver con el peronismo. El peronismo no es ni socialdemócrata, ni uruguayo. El peronismo es algo muy argentino, que impone también conductas a sus dirigentes. En el peronismo siempre tiene que haber un jefe. Cada vez que el peronismo tuvo una conducción colegiada, el peronismo entró en crisis. Si esto es bueno o es malo, depende para qué, como casi todas las cosas. Pero peronismo en Uruguaya, en la Argentina no hay. Y en el Uruguay no se consigue. Un país unido por la radio.